Buenos días, iniciamos la segunda parte de la clase Comercialización Hotelera, asignatura del segundo año de la carrera Técnico Superior en Administración Hotelera que se dicta en el Instituto de Formación Técnica Superior número 20 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Clase del día lunes 16 de mayo de 2022, clase transmitida en diferido. Vamos continuando con el tema de los medios tradicionales de comunicación. En particular vamos a desarrollar cómo ha sido la evolución de estos medios tradicionales de comunicación y la aparición de la radio y la televisión, que centrarán su interés en el espectáculo antes que de la información. Recordemos que estamos trabajando con citas literales del libro de Juan Miguel Aguado Terrón, Introducción a las teorías de la comunicación y de la información. La presentación de las indefinidas son contenidos literales que surgen de las páginas 236 a 249 del libro citado. Es importante recordar que no todos los medios de comunicación surgen originariamente como medios de masa. Particularmente, a diferencia de la radio y la televisión, nacen diseñados para que estos dos nacen diseñados para la difusión masiva. En el caso de la prensa y en cierta medida también Internet y las nuevas tecnologías no presenta una trayectoria, nos presenta una trayectoria de masificación progresiva. En particular, la prensa escrita tiene una naturaleza originariamente elitista y abocado a la información. Su naturaleza es esencialmente informativa. Estamos hablando de la prensa escrita, proporciona información a individuos ciudadanos. La prensa no supone, no tiene un rol de generar espectáculo, sino más bien de ser un actor en la vida activa política a través de la información y el ofrecer datos a la ciudadanía para la toma de decisiones. Para esa ciudadanía que está vinculada a las élites de poder, a las élites intelectuales y que está representada por los sistemas dominantes o que son parte de los sistemas dominantes y que representan la racionalidad. Por otro lado, la vinculación de la prensa con la cultura ilustrada. Hay que tener en cuenta que la prensa recibe su carta de identidad de aquella misma cultura ilustrada que había situado al individuo racional en el corazón de la estructura y el funcionamiento de la sociedad. Es una sociedad formada por individuos racionales que toman decisiones autónomas y responsables. La prensa entonces surge como institución ilustrada e informativa para la toma de decisiones. Los factores que llevan a la prensa a su masificación tienen que ver con factores tecnológicos, con el desarrollo tecnológico que va a agregarle valor a la prensa a través del acceso a nuevas tecnologías de información, comunicación, impresión, que va a abaratar los costos de tirada, a cambios demográficos que tienen que ver con los grandes movimientos que suceden en los países industrializados, en la transformación de naciones, sobre todo de caracteres rurales, a convertirse en naciones con grandes centros poblacionales urbanos. La evolución de la dinámica social de esa democracia participativa que va a generar concentraciones de grandes masas de población, y a la vez esas grandes masas de población van a ser objeto de interés de la economía de consumo. Asimismo, la configuración de la información y de los contenidos como producto de mercado. En esta economía de consumo se va a entender que, entre otras cuestiones de consumo, la información surge como un producto de ese mismo mercado.
con la consiguiente competencia por la captación de audiencias y el alejamiento del modelo de servicio público. Va a interesar más a la prensa persuadir y a invocar las emociones de su audiencia para lograr captar más público que la veracidad de la información. En ese contexto, la radio y la televisión van a surgir como medios de masas. Una vez instaurado el medio de masas como institución, una vez transformado la prensa como un medio de masas, también van a surgir la radio y la televisión a través de desarrollos tecnológicos que dan nuevas competencias a estos canales que eran carentes en la prensa. Estas nuevas competencias tienen que ver con la actualidad, la inmediatez, en tanto que la información en la radio surge en el mismo momento, casi en el mismo momento que se produce, y aparece una sustitución de los códigos lectores por los sensoriales. Es decir, en vez de sentarme a leer un periódico y analizar la información, voy a poder escuchar la noticia o ver la noticia a través de la televisión, una noticia que va a estar sintetizada, que ya va a estar de alguna manera pre-racionalizada por los interlocutores de los medios de radio y televisión, quienes van a generar una información visual, auditiva, que me va a resultar más fácil de seguir que la información lectora. Desarrollan, por otra parte, contenidos en ámbitos no estrictamente informativos. Estos canales, la radio y la televisión, que en donde impera la persuasión, el entretenimiento, el show. Al igual que ocurre en el ámbito del cine, de la literatura, la música y otros productos culturales, el proceso de masificación de los medios de comunicación corre parejo a un proceso de progresiva especulación de sus contenidos. Esta especulación de los contenidos va a tener que ver con la búsqueda de captar audiencias, la búsqueda de ofrecer un producto que sea del interés de esa audiencia, porque captar a la audiencia es lo que va a permitir a los medios, muchos de ellos privados, que compiten dentro del mercado, mantener sus estructuras, crecer y empoderarse y superar a otros medios de comunicación. En esta evolución de la prensa, la radio y la TV, es importante entender que en lo que respecta a la prensa, el cambio se da del siglo XIX al XX. Ahí aparece un punto de inflexión en el cual la prensa escrita, estoy hablando, se constituye como un medio de masas. Los desarrollos tecnológicos en la transmisión, el telégrafo y después el teléfono, y en la producción, la linotipia, la fotografía y el abaratamiento del papel y los costos de impresión, permiten abaratar, economizar el coste final del periódico y con ello hacer accesible a las amplias poblaciones urbanas el consumo de la prensa. Es por ello que se vuelve también masivo, conjuntamente con los desplazamientos poblacionales del campo a la ciudad, que va a generar estas oleadas migratorias para surtir de mano de obra a la industria. Al mismo tiempo, el desarrollo político y las propias condiciones de vida urbana imponían un dinamismo y una complejidad en que la información adquiría un valor intrínseco, que tiene que ver con la necesidad de estos medios de captar audiencia. En la década de 1890 aparece un periodismo barato y de tiradas multitudinarias, orientado al consumo e información de las clases medias y populares, por comparación con la prensa anterior, de tiradas cortas, precios altos, información densa y limitada, tipografía poco resaltada y sin apenas información gráfica. El periodismo de masas se configuró como una prensa poco literaria, sensacionalista,
poco escrupulosa e incluso irresponsable. Su contenido se compuso de noticias mundiales espectaculares, reportajes sobre escándalos políticos, sociales, sexo, crímenes, etc. Va a surgir después, en la década de 1920, la radio. La radio se suma a esta dinámica iniciada por la prensa de masas, añadiendo el valor de la inmediatez y la proximidad, porque los diarios tenían una primera, segunda, tercera edición, incluso hasta cuarta y quinta edición. Hay un tiempo entre lo que sucede en la noticia, se produce la noticia, se imprime, se distribuye en los puestos de diarios y llega a la audiencia. En el caso de la radio es mucho más rápido, eso tiene que ver con la inmediatez. Es decir, sucede el hecho que se vuelve noticia y la radio transmite ese hecho casi inmediatamente. Y por otra parte aparece la voz, eh, el sonido que llega a la noticia genera más proximidad. La orquesta de tango, la orquesta de cámara, va a encontrarse el sonido dentro de mi propio hogar, dentro de mi lugar de trabajo, eh, con una sensación de realismo eh, fuertísima que va a generar un gran entusiasmo por estos públicos. El uso de la voz y los efectos alcanzaron un potencial realista, espectacular y persuasivo insólito por el momento. La radio jugaría así un papel crucial en las convulsiones políticas de la primera mitad del siglo XX y en su época dorada durante los años 30. Se convierte de pleno derecho, junto con el cine, en una de las principales instituciones de cultura de masas. Hablar de instituciones es justamente hablar de la radio como una institución, el cine como una institución. Tengamos en cuenta, como está mencionado acá en detalle, que el cine no es como el cine que nosotros tenemos hoy en los shopping, en las salas en general. Era un cine que iniciaba con un, un diario de noticias, con las noticias del día y que informaba respecto a los grandes acontecimientos de la sociedad local y del mundo, y que luego tenía su programa de la proyección de entretenimiento que buscaba el público. Pero era también un lugar de representación de lo que sucedía en la realidad de ese público de cine. En caso de la radio, La Guerra de Dos Mundos, un programa de Orson Welles, va a generar una sensación de realismo tan fuerte que pueden buscarlo si quieren luego en internet. Va a generar suicidios de parte de la población, de la audiencia, por creer que había una invasión de extraterrestres al planeta, y que va a generar toda una movilización social en torno a un programa que era una dramatización, era una ficción, pero que fue interpretado con tal calidad de realismo que parte del público lo interpretó como un hecho verdadero, y que algunos se prepararon para ir a combatir en contra de los extraterrestres y otros se asustaron, se escondieron, o incluso algunos llegaron hasta el suicidio. Esta cuestión de realismo es algo que no se había visto. Recuerden que la primera imagen del cine es un ferrocarril que avanza sobre la pantalla, y también eso generó un impacto muy importante en la audiencia de ese cine, de esa sala, que pensaba que el tren los iba a estrellar, y salieron de sus butacas espantados, muchos pensando en que lo peor iba a pasar, que el tren los arrollara. Esto es sumamente transformador en las audiencias.
Con la consolidación de la radio como institución social y cultural, se plantean ya en la primera mitad del siglo XX algunos de los rasgos dominantes del medio de comunicación colectiva. El medio como un sujeto social autónomo, como institución, ya lo habíamos mencionado antes. Por otra parte, la interlocución directa con el público, el llegar ahí, a donde está, en su lugar de trabajo, en su hogar, este, en espacios públicos. También el punto 3 es la principal fuente de representación del mundo social. Estos medios de comunicación van a determinar los valores, los preceptos éticos de la sociedad, van a generar la sensación de pertenencia de los colectivos sociales a tal o cual colectivo social, en una identificación en relación a la percepción de la realidad, la percepción de la sociedad como una, y la simplificación de algunas cuestiones que hacen al análisis de la complejidad y de la realidad. Por otra parte, el punto 4 dice el espectáculo como forma de interacción dominante. Los relatos noticiosos, las dramatizaciones, la música, la divulgación, las radionovelas, la publicidad. Estas cuestiones, como las que mencioné antes del programa La Guerra de los Dos Mundos, de Orson Welles, y la aparición de las orquestas de tango, las orquestas de cámara, que representaban en vivo distintos temas musicales a la audiencia de la radio. Por otra parte, también va a aparecer posteriormente a la radio la televisión, que constituye el colofón de la intersección entre medios de comunicación y cultura de masas, enfatizando y asentando los rasgos comunicativos ya mencionados antes, además de incrementar las audiencias masivas de la prensa y de la radio. Profundizan el valor de la instantaneidad y copresencia del público que había inaugurado la radio como medio de masas. La televisión introduce de lleno a las sociedades occidentales desarrolladas en la cultura visual. Y como había mencionado la clase anterior, que fue grabada anteriormente a esta, no solo de las culturas occidentales y desarrolladas, sino también las culturas de Oriente y de todo el globo, las culturas desarrolladas, y también va a aparecer cada vez más en los países en vías de desarrollo y en todas las comunidades globales. Comienza en los años 70 una nueva forma de televisión, fuertemente determinada por sus condiciones técnicas, económicas, que se caracteriza por un lado, la producción estandarizada y el desarrollo del marketing mediático, algo que justamente por esto lo traigo a colación a la asignatura de comercialización hotelera. Es decir, hay una producción estandarizada, un desarrollo de marketing mediático del medio de comunicación. Y nosotros, cuando planteamos generar nuestra comunicación a través de estos medios, tenemos que entender su naturaleza y también la naturaleza de los públicos. Aparece, por otra parte, el predominio de lo visual como representación y apelando a lo emocional, buscando la persuasión desde la emoción. Y eso también hay que tener en cuenta en nuestros mensajes, en donde es más importante apelar a la emoción que apelar a otras cuestiones que van hacia la racionalidad. La seducción de los públicos como estrategia dominante, la autorreferencia y la autoexhibición, la hipervisibilidad, la omnipresencia, la interpelación y la implicación de los públicos. Esto lo vamos lo estuvimos hablando en la clase anterior y lo vamos a detallar un poco más en las próximas imágenes de esta presentación. Nosotros a través de la televisión buscamos introducirnos en la vida privada de los referentes de la sociedad, y también la televisión va a buscar entrometerse y exhibir nuestras falencias y nuestras virtudes como elementos referenciales. También la televisión va a hacer autorreferencia de sí misma, y los programas de televisión van a hablar de
los mismos programas de televisión. El lugar de la televisión como medio dominante plantea, en este sentido, una importante relación con la progresiva especulación del discurso de la cultura de masas. La evolución de la televisión contribuye, pues, de forma decisiva en la configuración espectacular de los productos de cultura de masas. Es decir, los medios masivos de comunicación son resultados de la cultura de masas, pero por otra parte es o son los medios masivos de comunicación los que determinarán a su vez la cultura de masas. El desarrollo de las nuevas tecnologías y los nuevos medios, aún aportando una conectividad y un valor de instantaneidad superiores a los de la televisión, incorporan cada vez más la estructura espectacular que caracteriza a los medios de cultura de masas, la cultura del espectáculo, del entretenimiento, del show. En este marco aparece la institucionalización social y cultural del medio de comunicación de masas, lo que implica la creación de organizaciones complejas, especializadas, sobre una base tecnológica de transmisión, difusión, capaces de afrontar los elevados costes de la actividad comunicativa de masas. De ser el sector público inicialmente el que tenía mayor dominio sobre estos, van a aparecer los grandes aparatos privados de comunicación y van a ir apareciendo cada vez más las transnacionales que pueden afrontar estos costes elevados de producción de contenidos. Por otra parte, el punto 2, la especialización en la producción, creación y difusión de contenidos simbólicos surge como consecuencia de esta necesidad de ser más eficientes y eficaces en el uso de estos aparatos comunicativos. Por último, bueno, en esto de la construcción que mencionaba antes, los contenidos simbólicos tiene que ver con lo semántico, la construcción de lo que está dentro del mensaje, del contenido de la comunicación, establecimiento de una relación comunicativa con el público que apela a la emoción y a captar el interés, y por otro lado un objetivo estratégico en relación a esta captación de interés, buscar la fidelización, consolidar la audiencia, sobre cuya amplitud, mientras más audiencia sea, mayor posibilidad de ingresos van a tener los medios de comunicación, en tanto que se van a gestionar los espacios publicitarios, las tandas publicitarias que dan financiamiento a los mismos, por lo cual es sumamente importante esta captación y fidelización de los públicos, lo que obliga al conocimiento de estos, ya que de eso determinarán los recursos económicos de los medios. Bueno, en tercer lugar, en relación a la institucionalización social y cultural de los medios masivos de comunicación, hay que tener claro, ya se había mencionado de alguna manera, que la difusión de los contenidos a un público masivo heterogéneo y disperso va a estar caracterizado por un público que tiene que ver con el aislamiento, la reducción al mínimo de los canales sensoriales implicados en la interacción comunicativa, la ausencia de retroalimentación, esto es una comunicación lineal del emisor hacia el receptor, esto no hoy por supuesto, pero sí en este primer momento de institucionalización de los medios masivos de comunicación. La constitución simbólica de la interacción comunicativa, que va a tener que ver con la simplificación también, y que por otra parte va a llevar a que se configuren los medios de comunicación generalistas, la prensa de información general, la radio y la televisión generalistas, es decir, que buscan atender a la gran audiencia, a satisfacer a toda la audiencia, a las grandes masas.
Sin embargo, la dinámica evolutiva ha planteado importantes transformaciones. La primera, la progresiva transformación de los medios de masas de instituciones estatales a medio camino entre el control y el servicio público a instituciones privadas en dependencia de sus beneficios y de sus audiencias. Por otra parte, la segunda, relacionada con lo anterior, implica desarrollos tecnológicos, el abaratamiento y mejora de las condiciones de producción y difusión de los contenidos y del conocimiento y control de las audiencias y el consiguiente incremento de la competencia, que obliga por otra parte a desarrollar estas estrategias de captación y fidelización de las mismas. En el entorno competitivo de los medios, una de las opciones de supervivencia más eficaces es la construcción de alianzas estratégicas, la extensión y la vinculación de los productos mediáticos con los otros medios y con otros productos de la cultura de masas garantiza una distribución de los riesgos y de los costes que de otro modo resultaría inviable, lo cual hace que surjan conglomerados con gran poder económico que gestionan desde el medio mismo de comunicación hasta las productoras que generan los espectáculos, que generan los distintos programas y los, el cine, las películas y demás. El entorno competitivo de los medios de comunicación, por otra parte, genera un incremento y obliga a un control, tener conocimiento de la audiencia. Constituyen la fuente esencial de los recursos de la empresa mediática. Es decir, dado el incremento de la audiencia y la búsqueda de control, de fidelización y de seducción de dicha audiencia, es muy importante tener conocimiento más profundo de esta. La estrategia se diversifica, entonces, de manera paradójica, más allá de ser generalista, se busca entender, generar contenidos a la audiencia adecuada. Es decir, hay una especie de paradoja entre ser generalista y también entender a cada uno de los públicos y sobre todo trata de construir ese público, esa audiencia adecuada que coincide con las necesidades de tal empresa que vende jabones, que vende leche, que vende tal producto. El conocimiento detallado de la audiencia del medio permite optimizar la publicidad e incrementar las tarifas de los espacios disponibles. Esto es sumamente importante porque de eso trata la asignatura comercialización hotelera. Es decir, los programas radiofónicos, televisivos, van a tener diferentes audiencias y en relación al conocimiento de esas audiencias van a lograr la captación, el interés de las distintas empresas que sponsorean esos espacios de proyección de espectáculos y o noticias. De esta manera se van a estructurar la producción de los medios, por un lado, en virtud de la concentración y el desarrollo de alianzas transnacionales y transsectoriales, que tienen que ver con los contenidos y las tecnologías. Por otro lado, en virtud de lo que se dijo en el punto B, hacia la especialización temática y la individualización de los contenidos, de modo que se incrementa el valor añadido del servicio ofrecido, pero también el control y el conocimiento de la audiencia. Por otra parte, los productos constituyen un amplio complejo entramado. Un mismo producto se desglosa en multitud de productos susceptibles de ser utilizados y consumidos en una amplia gama de situaciones de un individuo, a la vez que el medio deviene en producto de su propia actividad. Las instituciones son las primeras en asumir la comercialización de su imagen, sus valores como institución. El principal producto será la imagen, la identidad del cliente, esto es su público, y ahí aparece esa apelación al exhibicionismo,
al mostrarse y el proponer que nos mostremos casi impúdicamente al gran público. En esta surge entonces una convergencia tecnológica que coayuda a este crecimiento de los medios masivos de comunicación, ese desarrollo tecnológico en torno a la producción, transmisión, difusión y consumo de contenidos comunicativos no es en modo alguno un fenómeno aislado de su contexto sociocultural, ni tampoco un fenómeno heterogéneo o desorganizado. Si bien los primeros desarrollos tecnológicos presentan una cierta naturaleza independiente y o casual, sus desarrollos posteriores no han sido en absoluto azarosos. Es decir, la tecnología se pone a disposición de los medios masivos de comunicación. Cuando estos se transforman en instituciones, estos mismos van a favorecer determinados desarrollos tecnológicos. Por otra parte, hay un punto de inflexión, claro está, que lo constituye la llamada sociedad de la información, el momento en que se toma conciencia del pleno valor absoluto de la transmisión, almacenamiento y gestión de la información. A partir de la mitad del siglo XX, las líneas prioritarias de la financiación que van a llevar como consecuencia el desarrollo e innovación van a considerar la aplicabilidad, que tiene que ver con la comerciabilidad de esos espacios de comunicación, la compatibilidad, que tiene que ver con la posibilidad de utilizarlos determinados productos culturales en diferentes canales de comunicación masiva, la convergencia, que tiene que ver con la multifuncionalidad de los dispositivos. Todo ello va a generar transformaciones en las rutinas y destrezas profesionales de comunicación, que tiene que ver con la especialización, con la hiperespecialización, los hábitos de consumo de los contenidos comunicativos más allá de las franjas horarias. Es decir, cuando yo era pequeño, más joven, niño, la televisión a las 10 de la noche terminaba. Van a ampliarse las franjas horarias, van a ampliarse los espacios en donde se presentan los medios de comunicación masiva. Hoy por hoy, gran parte de los restaurantes, los bares, tienen la televisión dentro de su mobiliario. También los peluquerías y distintas empresas de servicios crecen, se expande ese consumo de contenidos comunicativos. La naturaleza de los productos comunicativos, que va a tener que ver con la persuasión y la búsqueda de emocionar. Va a haber cambios, transformaciones importantes en lo que refiere a la legislación y el control, y va a aparecer una brecha tecnológica dominada por países desarrollados y dominada por las transnacionales, que dejará en una situación de menos acceso e incluso menos posibilidad de intervención a aquellos países en vía de desarrollo y aquellas empresas pequeñas en relación a las posibilidades de generar contenido de las multinacionales, de las transnacionales. También se da una convergencia económica, en donde hay una estrecha relación entre la convergencia tecnológica, los poderes políticos y empresarial, que tiene que ver con lo que mencionamos antes de la aparición de los grandes grupos económicos, y que queda patente cuando consideramos que son precisamente el marco legislativo, la iniciativa estatal, la iniciativa privada quienes rigen el qué, el cómo
y el cuándo la investigación y la innovación tecnológica. Es decir, hay esa concentración de poder fuertemente ligado a quién decide qué en los medios masivos de comunicación. Esta convergencia económica, acá ya para ir terminando, va a tener distintos autores como Schiller, Materlard, Chomsky, quienes van a advertir las características de esos contenidos que van a conformar la hegemonía cultural a través de la manufacturación del consenso social y incluso hay quien habla de la manipulación y la desinformación en defensa de los intereses de una élite que controla tanto el poder político como la capacidad de decisión en las grandes empresas. Esto obviamente va a tener sus detractores, pero no se discute que esa manipulación y ese poder económico exista como tal y que defina también los desarrollos tecnológicos, como lo podemos analizar respecto a hoy a la decisión de grandes capitales como el que puede tener Elon Musk, que compra una red social como la que puede ser Twitter, y la aparición de intereses en relación a nuevos modos de producción y de masificación de la comunicación. La cuestión, en cualquier caso, tiene tanto mayor relevancia cuanto que las políticas de comunicación de los diferentes países obedecen en mayor medida a los intereses económicos políticos de las élites mencionados que al interés público real. Es decir, va a empezar a prevalecer más los intereses de las élites que el del público general. Hay, por último, una convergencia semántica que tiene que ver con los significados de la comunicación, con cómo se construyen los contenidos. Las regularidades observables a partir de estos rasgos comunes, la convergencia tecnológica, la convergencia económica, constituyen la esencia de lo que se ha dado en llamar el discurso mediático. Esto es las características esenciales del modo en que los medios ofrecen su representación del mundo social y que ha sido progresivamente deslindada por las aportaciones de la semiótica estructural de Barthes y los estudios culturales. Aquí aparece estas caracterizaciones que tienen que ver con la fragmentación y continuidad. Es un conjunto de cuestiones que podemos ver que definen los medios masivos de comunicación. El discurso de los medios es un flujo continuo de contenidos fragmentarios. Los contenidos se presentan como unidades aisladas, informaciones, spots, escenas, locuciones de presentación, etc., cuyo único nexo es la propia continuidad de la relación interpelativa entre el medio y el usuario, característicamente ejemplificada en la imagen de continuidad en el caso de la TV. Un programa periodístico habla de una tragedia y al poco tiempo va a hablar de la boda de tal o cual famoso. Esto tiene que ver con esta fragmentación y continuidad que es típica de los medios masivos de comunicación. La esquematización y estandarización. Los tiempos y procesos de producción y consumo, así como los requisitos expresivos del medio, imponen una esquematización simplificadora de los contenidos. La estandarización de los códigos expresivos es asimismo una condición necesaria de la difusión masiva que satisface al mayor número de individuos posibles y de la precariedad de tiempos que satisface los recursos expresivos. Para lograr alcanzar grandes públicos es sumamente necesario esta esquematización y estandarización, en donde todos nos sintamos de alguna manera cómodos en ese interpretar lo que para nosotros es común. También la inmediatez, el requisito de la inmediatez aparece en los medios originariamente asociados a la información a través del concepto de actualidad. Acortar en lo posible el lapso de tiempo
entre el acontecimiento noticioso y su difusión. Progresivamente la inmediatez se ha ido convirtiendo en un recurso de la condición espectacular del discurso mediático. Eh, en, en todos los programas va a aparecer último momento o el ya, el, la noticia que hay que conocer, que nos hace sentirnos que estamos al tanto de la realidad. La redundancia. El objetivo de producir contenidos de fácil accesibilidad para un elevado número de audiencia motiva que la familiaridad, el recuerdo o la resonancia se conviertan en valores característicos del discurso mediático. La mejor forma de garantizar que un contenido es accesible para la mayoría es precisamente que ese contenido reproduzca los mismos esquemas de otro contenido que ya ha sido consumido por esa misma mayoría. Tiene que ver con la familiaridad, es estamos familiarizados de este tipo de noticias. Esto lleva a la redundancia. La intertextualidad. Una de las derivaciones características de la redundancia en los contenidos mediáticos es precisamente la de la intertextualidad. Enmarca dentro de las estrategias que persiguen la simplificación y la familiaridad del público con el objeto de facilitar el consumo. Aparecen con más frecuencia referencias intertextuales, contenidos construidos sobre la referencia de otros contenidos. Es decir, hablamos de tal cosa y decimos cómo fue tal, y esta intertextualidad, esta referenciación continua, que va a la par de la simplificación, genera una asimilación más fácil de los contenidos de los medios de comunicación. Por otra parte, se produce un mestizaje y una agenericidad, es decir, pérdida de género sería agenericidad. Como consecuencia de la intertextualidad se observa una creciente mezcla de géneros y procedimientos expresivos, esto que hablaba de mestizaje y ageneridad. Quizás la expresión más visible de este mestizaje y su consiguiente pérdida de regularidad en los géneros sea la constitución de subgéneros característicamente híbridos como el reality show, el infotainment, la sitcom o el concurso de experimento social al estilo Gran Hermano, donde aparecen distintas formas de exhibicionismo, de show, de entretenimiento, de espectacularidad. A la vez, otro rasgo característico es la focalización normalizadora versus la focalización excepcionalizante, que es paradójico, pero es propio de los contenidos mediáticos, que cumplen esta doble función, como factores de normalización social y como factores de excepcionalización de lo espectacular. Al mismo tiempo, esta función normalizadora puede llegar a trivializar acontecimientos o cuestiones de excepcional importancia social, relegándolas a segundo plano. Lo que mencionaba un poco antes, es decir, de pronto sucede un hecho sumamente grave como puede ser la guerra de Ucrania, y este comentario a la noticia de la guerra de Ucrania es amenizada con las vicisitudes afectivas de tal mujer o tal personalidad del mundo mediático, de los famosos que son referentes propiciados justamente por estos medios masivos de comunicación. Ya cerrando, ante último estaría la atemporalidad y presentilización, las características de la fragmentación, continuidad e inmediatez, junto con la redundancia y el mestizaje de géneros y formas expresivas, producen en los contenidos mediáticos un característico efecto atemporalidad. Los contenidos se enclavan, ciertamente está mal escrito aquí, en contextos y referencias históricas, pero al mismo tiempo resultan permanentemente recuperables y reciclables. Estamos todo el tiempo generando las mismas noticias
aunque parezcan noticias diferentes. Aparece también mezcla de espacios públicos y privados, que va a tener que ver con el exhibicionismo, entre otras cuestiones, y con que refiere a un aspecto más visible de la progresiva espectacularización de los contenidos mediáticos, asociadas además a la compulsión de la inmediatez, comunicación vivencial de lo público, del público, es sin duda la cada vez más frecuente mezcla entre el espacio público y el espacio privado. Mezcla donde cada vez más lo público, entendido genéricamente como lo visible por todos, invade lo privado. Y de esta misma manera, a través de las redes sociales, a través de comunicar mi estado en una red social o en WhatsApp, o a través de, los, de lo que se produce en TikTok, nosotros como individuos nos exponemos, y también los medios masivos de comunicación busca exponer la vida privada de los referentes de nuestra sociedad. También se produce la dramatización y simulación. Finalmente, la dramatización y la simulación constituyen las estrategias discursivas dominantes de los contenidos mediáticos y se hallan estrechamente asociadas con las características del espectáculo como reproducción hiperrealista. Bueno, ya cerrando la presentación de hoy, en el contexto general de espectacularización del discurso mediático y de la cultura de masas, los conceptos de información y conocimiento con que tradicionalmente se ha abordado el estudio de los medios de comunicación necesitan ser revisados. Ser revisados justamente en tanto que el espectáculo aparece como forma dominante de interacción comunicativa, antes que la información o el conocimiento. Se constituyen sobre el concepto de la experiencia. Este concepto de la experiencia, el concepto de la experiencia añade a la dimensión cognitiva de la información algunos componentes esenciales característicos de la relación espectacular, como son el componente sensorial y el componente emocional. En lo sensorial va a dominar la imagen y por otra parte todas las comunicaciones van a apelar a nuestra emoción. La experiencia, además, en el sentido de vivencia individual, constituye la fuente por excelencia de identidad de los sujetos sociales. Lo que somos se construye sobre la base de nuestra experiencia. Y en esta base de nuestra experiencia también aparece la globalización de las comunicaciones, las interacciones mediadas por la tecnología, el anonimato y la formalización de la vida cotidiana en las grandes urbes y la economía de consumo hacen posible esa desvinculación, hasta tal punto que un individuo puede desarrollar un amplio conjunto de experiencias, interacciones sociales, viajes, simulaciones, de forma totalmente desvinculada de su entorno habitual. Es decir, vivimos un viaje que lo miramos a través de internet o de la televisión, tenemos amigos a través de la red, pero por otra parte ignoramos el vecino del departamento al lado. En otras palabras, cuantos más son sustraídos al individuo ámbitos particulares de su experiencia vital, tanto más estos sustituidos por mediaciones o simulaciones de la experiencia. Así, por ejemplo, encontramos que nuestras primeras experiencias sobre la naturaleza, la sexualidad, el dolor, la muerte, son primarias y predominantemente experiencias tecnológicamente mediadas, es decir, representaciones a través de la tecnología. En este contexto, los medios de comunicación y la cultura de masas en general aparecen como un complejo entramado de suministro de experiencias tecnológicamente mediadas. Basta echar un vistazo superficial a los productos de cultura de masa y sus estrategias de comercialización para advertir que la mayoría de ellos se presenta en la forma de experiencias consumibles. Nosotros buscamos consumir experiencias que no las vivenciamos realmente, sino que las vivimos a través de los medios de comunicación. Esta situación va a generar transformaciones económicas y sociales, de las cuales cabe destacar la pérdida de la sociabilidad,
que tiene que ver con la interacción directa, por ejemplo, con nuestros vecinos. Esta es cada vez menos frecuente. La pérdida de individualidad, que supone la desaparición del espacio privado y los rasgos de la individualidad. Actuamos muchas veces irracionalmente, exponemos nuestra vida y exponemos o tomamos decisión a través de lo que en nuestra red de amigos nos dicen que debemos hacer en relación a lo que nosotros decimos o exponemos que digamos, queremos elegir una ropa y en vez de tomar nuestras propias decisiones las ponemos a la toma de decisiones en el colectivo. Hay una pérdida de individualidad, por otra parte, eh, supone una claustrofilia y aislamiento, encerramiento del individuo en espacios de interacción tecnológicamente mediada. ¿Sí? En esta cuestión de que nos interesa relacionarnos, pero siempre, hoy por hoy, principalmente por medio de los teléfonos inteligentes, por medio de estos medios de comunicación. La comercialización de la experiencia va a tener entre las transformaciones de naturaleza económica una cuestión, una reflexión de Jeremy Rifkin que dice: estamos realizando la transmisión a lo que los economistas llaman una economía de la experiencia, un mundo en el cual la vida de cada persona se convierte, de hecho, en un mercado de publicidad. La producción cultural comienza a eclipsar la producción física en el comercio y el intercambio mundial. En este mundo, en este contexto, es que se desarrolla la comunicación de los servicios turísticos en el marco de actuación de la comercialización hotelera, que es por eso que me interesaba que trabajemos con un poco más de mayor profundidad. Bueno, hasta aquí entonces la presentación. Espero que haya sido de agrado de ustedes y cualquier consulta quedo a su disposición en las clases presenciales o pueden mandar también sus consultas por internet. Muchísimas gracias y que tengan muy buenos días.